corta para sanar, corta para bendecir y entra hasta lo profundo de nuestros corazones y cambia nuestras vidas. Gracias, Señor. La recibimos con mansedumbre esta mañana, con humildad. Amén. Vamos a estar atentos, con el corazón dispuesto y cero sueño, cero pereza, ¿cierto? Amén. En el nombre de Jesús, concentrados. El rey David obligaba a su cuerpo y le decía, adora a Dios, porque a veces pues, la carne no quiere, o sea, uno los ve en la alabanza y es el momento de uno, por ejemplo, cuando ellos estaban cantando esa canción de, la de Dame de beber, sí, era una canción tan hermosa y estaba la unción del Espíritu allí y uno diciéndole, Señor, dame de beber, dame de tu manantial, Señor, ¿sí? Y uno conecta lo corporal con lo espiritual. Entonces, hay momentos donde uno como que quiere agacharse y decirle, Señor, dame de beber. Y uno siente como que Dios le está pasando en ese momento agua de vida. Y uno dice, gracias, Señor, y me siento saciado. Y si tú no lo sientes, tienes que decirle, Señor, yo lo quiero. Yo quiero saciarme de ti. Anhelo saciarme de ti. Y tienes que pedirle al Espíritu Santo, yo quiero tener hambre por ti. Quiero tener ese deseo que salga desde mi corazón. O sea, no estar aquí simplemente como a la expectativa de quieto, escuchando, sino decirle a Dios que abra esa hambre, esa pasión por las cosas de Él. Es lo más lindo, porque Dios, por la fe, está aquí con nosotros, y Él está viendo a cada uno de ustedes, los está viendo, y Él ve su actitud también, Él ve su corazón. Ahora, no siempre la actitud externa es el reflejo de la actitud interna. Habrá personas que levanten la mano y están pensando en otra cosa, pero cuando tú puedes conectar las dos, cuando tú puedes decir, tengo hambre, Señor, quiero, anhelo tu palabra, deseo tu palabra, es lo más rico tu palabra, Dios se goza de eso y Dios bendice, Dios llena tu corazón. Entonces, obliga tu cuerpo, no dejes que el qué dirán destruya lo espiritual, porque uno muchas veces se preocupa mucho y si levanto las manos, ¿qué pensarán? Como si uno fuera tan importante como para que todo el mundo estuviera atento de si yo levanto mis manos, ¿qué va a pasar? No, levanta tus manos con libertad, estás adorando a Dios, deja que tus manos toquen la presencia de Dios, que tus manos toquen la gloria de Dios. La vida cristiana es viva, la vida cristiana es para vivos. Y cuando tú tienes fe, cuando tú has llorado en tu cuarto, Dios ha visto tus lágrimas. Cuando has confiado tus lágrimas a Dios, Dios ha visto tus lágrimas. Cuando tú aquí en el culto levantas tus manos y no importa, como una canción que dice, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, bueno, don Carlos es el experto en, ¿qué más dice don Carlos? Yo puedo sentir una unción que me hace cantar, ¿cierto? Cuando levanto mis manos. Entonces, vamos a romper como iglesia esta actitud pasiva. Yo no quiero ver a los jóvenes, a las personas como con una actitud de tristeza o como metida las manos en los bolsillos, como si nada estuviera pasando. Aquí está pasando algo muy lindo. Amén. Entonces, levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos, olvídate de la iglesia, olvídate de todo, olvídate del que está al lado, dile, tú no me interesas al que está al lado, voltéate y dile, no me interesas lo que pienses, no, yo lo único que quiero hoy es tocar la gloria de Dios, tocar la presencia de Dios, y dile, Señor, permíteme tocarme, y por la fe tócalo allí, por la fe tócalo, déjame tocar tu rostro, Señor. Déjame tocar, Señor, por la fe. Aunque no tenga fuerza, aunque tenga problemas, aunque tenga luchas esta mañana, aunque me han pasado cosas feas, me voy a arrodillar delante de ti porque tú eres mi Dios.
Yo vine a adorarte, Señor. Vine a buscarte esta mañana a ti, Señor. Yo soy cristiano y tú eres mi Dios. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Deja que Dios te llene esta mañana. Padre, ministra a tu iglesia esta mañana. Padre, yo te pido señales, prodigios, milagros esta mañana sobre tu iglesia, Señor. El fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Ahora deja que Dios te acaricie en este momento. Siente la caricia de parte de Dios, siéntela por la fe. Siente que Dios te dice: hijo o hija, yo te amo a ti, yo te amo. Yo estoy allí contigo, yo estoy cuidando tu vida. Deja que Dios esta mañana ministre tu corazón. Deja que esta mañana las lágrimas corran por tus mejillas, porque estás delante de Dios. No viniste simplemente a cumplir un servicio, a cumplir un rito religioso. Viniste a tocar a Dios, a sentir a Dios, a adorarlo a Él, a arrodillarte, a decirle: gracias, Dios lindo, yo te amo con todo mi corazón. Tú eres lo más importante para mí. Tú eres mi Dios, mi amado eres tú. Díselo desde lo profundo de tu corazón: tú eres mi amado, yo te amo mi papá, te amo mi Dios. Quiero sentir tu presencia, Señor, esta mañana. Si no la puedes sentir, no podemos seguir hasta que sientas la presencia de Dios. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, yo quiero sentir tu presencia esta mañana. Quiero sentir que tu palabra corre y trae vida a mi vida. Quiero enamorarme de tu palabra, quiero enamorarme más de ti, Señor. Anhelo tu presencia, anhelo estos momentos. Estos son los momentos más lindos que puedo yo desear. El momento de sentir tu presencia. Que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Ahora, Señor, me voy a refugiar en ti, Señor. Me siento seguro aquí, Señor. Abrázate allí del Señor y dile, Señor, ahora siento esta alegría de estar refugiado junto a ti. Gracias porque puedo sentir que tus brazos me protegen, tus brazos me cubren ahora. No hay ningún problema, no hay ninguna amenaza, no hay nada que me pueda hacer daño, Señor, porque estoy refugiado en tus brazos, Señor. En esta mañana estoy refugiado en tus brazos, Señor. Puedo sentir tu presencia, Señor. Puedo sentir tu amor. Puedo sentirte, Señor, en esta mañana. Y con esto, sintiéndome allí, Señor, en tus piernas, sentado, protegido, guardado, voy a recibir esta palabra. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle gracias a todas las personas que durante esta época familiar complicada nos han rodeado con su amor, nos han rodeado con sus oraciones. He recibido muchos mensajes de amor, muchas llamadas de amor, muchos textos de amor, y muchas personas han estado pendientes de nosotros, de lo que hemos pasado. Han sido unos mesecitos duros, complicados, pero abrazados del Señor, trabajando allí de su mano y gozosos, porque Él tiene control de todas las cosas y vamos confiados. Bueno, la prédica de hoy, el Señor me dio el título de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y he sentido que muchas veces a muchos de nosotros nos pasa que vivimos situaciones no tan gratas, que son parte de la vida cristiana. O sea, vida cristiana no quiere decir que uno todo le funcione perfecto. Vida cristiana no quiere decir, el día que me convertí, todo perfecto. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es, yo camino mi vida cristiana y en medio de momentos difíciles, en medio de momentos duros, sí siento la presencia de Dios rodeándome. Pero a veces pasan cosas en la vida, momentos difíciles, y uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y yo quiero que tú empieces a preguntarte allí en tu corazón, porque cada uno vive sus propias cosas. Unos están en situaciones de una cosa, financieras, de salud, de familia, y uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y el Señor me llevaba al libro de Job. Si quieren, los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Job. Y el libro de Job es muy hermoso, es muy, muy hermoso, y quiero que lo leas con atención, que lo puedas disfrutar. En el capítulo número 1, en el versículo número 1, en el libro de Job, como ustedes lo saben, en el capítulo 1 y 2, muestra que nuestro amigo Job tuvo un tiempo, él venía muy bien, él era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre que tenía su familia, todo estaba marchando bien, y de repente empiezan a funcionar las cosas para abajo, se le viene todo para abajo y se desmorona. Entonces, en este escenario de Job aparecen varias personas que rodean el problema de Job. Entre ellos aparecen
3 consejeros, ¿cierto? Y al final aparece un cuarto consejero y también aparece su esposa. Y normalmente cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene situaciones difíciles en la vida, aparecen consejeros. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado con quiénes son los consejeros que le aparecen a uno en la vida. El primer punto de la prédica, que quiero que lo tomes como una promesa para tu vida, porque así va a ser, dice, no te quejes, piensa que el mal momento va a ser una gran bendición en las manos de Dios. Amén. Entonces, lo primero que tienes que pensar, el primer punto que quiero que tengas claro, es que eso que estás viviendo ahorita, eso que te duele, eso que te molesta, hay una promesa de Dios que Él te dice, eso lo voy a convertir en una gran bendición. Amén. Ahora sí, ¿lo crees con todo tu corazón? Porque el Señor te lo va a decir y te lo va a afirmar y lo va a hacer. Ahora, cuando uno está pasando el momento difícil, no es tan sencillo, ¿cierto? Ahora, el momento difícil lo pasan ustedes y lo pasamos nosotros, lo paso yo. O sea, esto no es de que ninguno está fuera. Todos vamos a pasar estos momentos, todos los pasamos. Pero la promesa que tiene que empezar a quedar en mi corazón es, Señor, tú me estás diciendo esta mañana que el momento difícil que estoy viviendo, que uno pensaría, pero él no sabe de qué está hablando. Pero no importa, para cada uno es su momento difícil. Para alguno su momento difícil es que su esposa lo dejó, para el otro puede ser que perdió una fortuna, para el otro puede ser que tiene un problema de salud. Para cada uno es su momento difícil. Y Dios sabe que para ti ese momento difícil es el más grande. Si te comparas con otro dices, pero bueno, este solamente perdió esto, pero yo estoy pasando por esta situación. No, el Señor te dice, ese momento difícil tuyo, yo lo voy a convertir en una gran bendición. Amén. Aquí aparecen en el libro de Job, en el capítulo número 1, la crisis. El capítulo 1 muestra cómo él en un momento dado tuvo problemas financieros, tuvo problemas de familia y tuvo problemas de salud. O sea, a este joven le tocaron todos. Todos. A mí por lo menos me está tocando uno. ¿En cuál de estos 3 clasificaste? ¿Financiero, salud o familia? Entonces uno dice, yo clasifiqué en este, el otro en este. Pero aquí a este señor le tocaron todos. Y para colmo de las bendiciones, tiene una esposa bastante aturdida. Parece que ella se golpeó con una teja que le cayó en el día del terremoto. Y en el capítulo 2, en el versículo 9, los voy a hacer un paseo, ¿no? Por Job, porque es todo un libro, es complicado, pero solamente quiero hacer un pequeño paseo así saltando. En el versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué esposa tan agradable, ¿no? O sea, lo ve a Job destruido, desbaratado. Dice que le salió una sarna, ¿cómo? ¿Sarna? Sí. Y se rascaba con una teja porque quedó desbaratado, sin hijos, sin plata, quebrado. Cada vez que le llegaba una noticia, se quebró esto, se dañó esto, tus hijos se murieron, y después le salió una sarna y el hombre se rascaba allí, y después llega su esposa y en vez de decirle, mi amor, aquí estoy para rodearte, vamos a salir adelante, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una esposa así, virtuosa. Pero Job le contesta, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y en el versículo
22 del capítulo 1, o sea, me regresé un poquitín, dice aquí que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, en momento de crisis, Job nunca se fue en contra de Dios. Sufrió, tuvo momentos difíciles. Cuando tú ves el capítulo 3 del libro de Job, tú te das cuenta que él prácticamente le dice a Dios, Dios, ¿yo para qué nací? ¿Para qué me trajiste? Es más o menos lo que describe en el capítulo 3. Yo hubiera preferido que el día que yo nací no hubiera sido. ¿Qué está pasando en el corazón de Job? Está pasando que está viviendo un momento de crisis. Y Dios lo entiende. Dios entiende que hay momentos de nuestra vida que no son fáciles. Y sin pecar en entrar en controversia con Dios, porque dice el libro de Job que él nunca tuvo un despropósito contra Dios, sí pudo expresar cosas que a él le dolían en su corazón. O sea que Dios entiende que es válido que a veces tú puedas sacar desde tu interior, en una correcta actitud, tú puedas decir, ¿por qué me pasó esto a mí, Señor? Y él se fue hasta el fondo. Él dijo, Señor, entonces, ¿para qué nací? Pero no pensó en suicidarse. Nunca pasó por su mente, sería mejor que yo me matara y aquí terminara el problema. A veces los problemas lo encorralan a uno y lo encajonan y lo presionan, pero allí es donde Dios va a sacar lo mejor de ti. ¿Amén? Entonces, el primer punto que tú tienes en tu corazón hoy, como una promesa de parte de Dios, es que ese problema que tú estás viviendo, esa situación que parece que fuera sin fondo, que fuera inagotable, que no pudiera encontrar uno como, bueno, ¿dónde va a terminar este vacío? Es como Dios te está diciendo esta mañana, no te preocupes, aprende a manejarlo, manéjalo correctamente y entonces vas a entender que Dios de eso va a sacar una cosa tremendamente grande. ¿Amén? Entonces allí el corazón descansa. ¿Amén? Ok. Aquí aparecen, ustedes cuando lean el libro de Job se van a dar cuenta, aparecen tres amigos de Job. El uno se llama Elifaz, el otro se llama Bildad, el otro se llama Zofar. Y los tres amigos de Job entablan una serie de discursos donde habla el amigo y contesta Job. Habla el amigo y contesta Job. Habla el tercer amigo y Job contesta. Y en estos discursos, las cosas que se dicen escrituralmente no son del todo incorrectas. O sea, uno podría sacar de aquí versículos de la Biblia que serían correctos para aplicar. Pero el punto central es que ellos diagnosticaron mal el problema de Job. Ellos pensaban que el problema que estaba viviendo Job era a causa de su pecado. Entonces todo el discurso se lo enfocaron en torno a que como él pecó, Dios lo castigó con esa situación. Pero habíamos visto antes que Job para Dios había sido visto como un hombre justo, ¿cierto? Íntegro. Entonces, obviamente que el pecado trae consecuencias. No es el castigo directo de Dios, sino es el castigo directo del propio pecado. Hay veces que las personas se meten en situaciones complicadas y fruto de esa situación de pecado reciben una consecuencia de pecado. Pero en este caso, el diagnóstico era equivocado. Ahora, si ustedes van avanzando en su libro de Job, van pasando hojas, los que tienen celular pues no se pueden dar este gusto. Esta delicia, vea. Esta ricura, vea. ¿Ah? Y vamos pasando páginas y más páginas hasta que llegamos a
Bueno, voy a mirar dos. En el capítulo número 30, yo me di a la tarea con un resaltador de resaltar las veces que aparecía la palabra mí. Y me llamó la atención. Y entonces empecé con mi resaltador. Aquí en el versículo 11 dice, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. En el versículo 12 dice, empujaron mis pies. En el versículo 12 más abajo dice, y prepararon contra mí caminos de perdición. En el versículo 13 dice, mi senda. Y el versículo 15 dice, mi. Y en el versículo 16 dice 2 veces mi. Y en el 17 dice mi. Y en el 20 dice mi, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, a lo que quiero llegar es que muchas veces, y esto es triste, y lo viví en una experiencia propia, que allí es donde uno se enreda, y quiero que esto salte a tu vida como una revelación poderosa. A veces el problema te lleva a que tú concentres todo en mí, y ahí te pierdes, porque todo gira en torno a mi problema. Y mi vida está en torno a mi problema. Y no puedes avanzar en otras cosas hasta que tu problema no se solucione. Y como tu problema no se soluciona, entonces no avanzas. Y se queda uno allí como en un círculo vicioso y todo el día es que a mí me dejaron, es que a mí me dañaron, es que mi cuerpo, es que mí y el mí y el mí. Y él se encerró en el mí. Y tú tienes que llegar a un punto en tu vida donde digas, no es tan importante ese problema. Lo voy a sacar, lo voy a colgar como hicimos aquí al principio. Me voy a olvidar que tengo ese problema. Ese problema no va a ser el impedimento que me permite avanzar en mi vida cristiana. Y entonces dejas de mirarte a ti como el centro y empiezas a pasar con todo y tu problema, tú puedes atender a otra persona. ¿Amén? Es como si una persona estuviera con un problema en su pierna, coja. Entonces la persona coja, es que yo soy cojo, yo no lo puedo hacer. Hasta que llega un punto donde dice, no importa, esto no es impedimento. Entonces esa persona coja es la que precisamente dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y empieza a ayudar a otras personas y empieza a bendecir a otras personas y esa persona coja empieza a ver que no era un problema. No era un problema, es una bendición. Y todas las personas van a decir, qué lindo. Él que tiene un problema es el que trae bendición a mi vida. Y entonces uno se quitó el mí como el centro de su problema y uno empieza a ver las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Entonces piensa ahora en tu problema, piensa en eso que te tiene allí como obsesionado y tú dices, no es tan grande, no es tan grande. No es tan grave. Gracias a Dios estoy aquí, con todo y problema. Ahora, párate y dile, y tú te quedas ahí sentado. Problema. Los hice parar porque hay algunos que si no los hago parar, se quedan con problema y con sueño allí. Amén. Tú le vas a decir, allí te quedaste ya, problema, se acabó. No me voy a enredar tanto con mí. ¿Sí? Ese es el problema de la oveja, ¿cierto, don Ricardo? La oveja es me. Ayúdeme, consiéntame, míreme, tóqueme. Y la oveja es me. Pero entonces, como aprendimos algún día, yo no soy oveja. ¿Sí? Siéntense, por favor. Gracias. Ahora, tú dices, de verdad, ya no más. Y a veces ese espíritu de conmiseración es destructivo. Uno no debe tener ese espíritu de que, ay, mire, por favor, deme una manito, ayuden a este pobre. Porque entonces no has creído en quién es el que está encima tuyo, ¿cierto?
tú tienes que decir, no, un momentico, yo no voy a expresar esa sensación como para que todo el mundo diga, ay, pobrecito, pero es que él sí no tiene ya, él perdió su amada y ya se destruyó, se acabó. O perdió su fortuna, o perdió su esto. Entonces, no, tú dices, eso no me afecta, no me afecta. Me levanto en Él, en Cristo, no en mi autosuficiencia, porque eso sería exaltar el ego, sino me levanto en el poder de Cristo. Amén. Ok, ahora, si tú pasas al capítulo 31, los que tenemos Biblia de papel, pasan al capítulo 31. Y aquí viene un problema gravísimo. Vamos a después hacer un resumen, ¿cierto? Para que lo desidentifiquemos. El problema del capítulo 31 es que Job se autojustifica delante de Dios. Se justifica delante de Dios. Y la estructura que él usa aquí, y ahorita se las voy a mostrar, es sí, entonces. Eso había un silogismo, ¿era que se llamaba en matemáticas? Sí, entonces. ¿Cierto? ¿Así no se llamaba en matemáticas? ¿Cierto? Algo así. Entonces, si tal cosa, tal otra cosa. Entonces, Job, todo el capítulo, lo que hace delante de Dios es justificarse. Entonces, por ejemplo, en el versículo número 5, él le dice, sí, ¿todos tienen Biblia? Si tienen Biblia, lo pueden leer. Si no lo tienen, pues se quedan perdidos. ¿Sí? Entonces, los que sí tienen Biblia, van a leer conmigo en el versículo número 5. Dice, si anduve con mentira, entonces él esperaría otra cosa. O sea, él está diciendo, yo nunca estuve enredado en mentira. Yo fui un hombre que dije la verdad. En el versículo 1 del 31, él habla del tema de los ojos, de la mirada, de lascivia. Él habla de que él con sus ojos no se enredó en desear a otra mujer. O sea, el adulterio, como lo enseñó el Señor, no es solamente adulterar físicamente. El adulterio es ya cuando nace desde acá del corazón. Entonces el adulterio empieza en el corazón. No es que un día uno llega y dice, ay, adulteré, caí. No, eso ya estaba allí, esa semilla estaba metida allí. Entonces Job habla aquí de que él nunca estuvo enredado en eso. En el versículo 5 habla de que fue un hombre de integridad en cuanto a la verdad. Ahora, ¿eso es correcto o es incorrecto? Eso es correcto. O sea, lo que él estaba diciendo es lo que un hombre debe hacer. Esto es verdad. Esto es cierto. Él dice, si anduve en mentira en el versículo 5, entonces ¿por qué me está pasando esto? Más o menos. En el versículo 9 habla de integridad sexual. Dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, entonces que otro venga y haga lo mismo con mi esposa. O sea, él estaba tan seguro de que estaba caminando bien delante de Dios, que como quien dice le estaba diciendo a Dios, si yo mentí, entonces que me pase esto. Si yo fui adúltero, entonces que me pase esto. O sea, el hombre estaba seguro de que caminaba y pisaba firme, pisaba bien. En el versículo número 13, él habla de los derechos de sus siervos, desde el 13 hasta el 15. Él dice, yo fui justo con mis empleados, yo les pagué lo que era correcto, yo no les tumbé el salario a mis empleados. ¿Esto está bien o está mal? Está bien, ¿cierto? Está bien. En el versículo 16 habla de los pobres. Él dice, yo tuve misericordia de los pobres. Cuando se acercó una persona sin recursos a mí, yo fui generoso, yo compartí de mi dinero. Entonces uno dice, hasta aquí todo va muy bien. En el versículo número 24, él dijo que esto es tremendo. En el versículo número 24 dice, ¿ya lo encontró Jesús?
Sí. Que lo estaba buscando, le estoy dando un tiempito ahí para... Ok, dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. O sea, él no creó del dinero idolatría y era un hombre rico. Pero él dijo, yo no puse mi confianza en el oro, no puse mi confianza en el dinero. Y tampoco lo puso en idolatría, porque aquí dice más abajo, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Es decir, en estos pueblos era común adorar al sol y adorar a la luna. Pero él dice, yo no pequé de idolatría. ¿Sí? Ahora, en el versículo 31, él habla básicamente de hospitalidad. Es decir, cuando fue gente a su casa, cuando alguien se acercaba a él fue generoso en abrir las puertas de su casa y decir, bienvenido, yo te hospedo. En el versículo 33, él habla de hipocresía. Él más o menos se dice y se define allí, yo no fui hipócrita. En el versículo número 38, dice, yo no tomé tierra injustamente. Es decir, él no fue de las personas que, como se hacía antes, como se hace ahora, iban corriendo la cerca, exacto, y la iban moviendo y iban ganando territorio injustamente. Entonces, conclusión, el versículo 31, el capítulo 31, de Job, me deja ver que más o menos lo que Job hace delante de Dios es decirle, ¿por qué me pasó esto, Señor? Si yo tal cosa. Él le lanza todas estas preguntas a Dios. Pero si yo he andado en integridad, pero si yo vengo a la iglesia, pero si yo diezmo, pero si yo esto, pero si yo no he mentido. Entonces, eso es como el contexto del libro de Job. Entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y eso no ha pasado con nosotros? ¿Ah? ¿No le preguntas a Dios a veces esto? O sea, te estoy llevando a que veas que tal vez lo que está pasando en tu vida no es tan diferente a lo que pasó por el corazón de Job. Por eso el Señor permitió que este libro se escribiera. Y uno a veces le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? Mientras este sonso que ni siquiera es cristiano, tiene una camioneta y tiene una Toyota, y yo que te sirvo, y yo que esto, y yo que lo otro, y a mí, ¿por qué, Señor? Y uno empieza a sacar la lista de los sí. Entonces, si yo camino bien, si yo hago esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ahora, el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, si quieren lo buscan y si no quieren no lo buscan, porque voy a regresar a Job. Dice que nosotros fuimos salvados no por obras. Es decir, a Dios no le impresiona ninguna de nuestras obras. A Dios no le impresiona ninguna de nuestras obras. Sí voy a ir porque necesito Efesios 2. Efesios 2, capítulo 8. ¿Alguien que me lo lea? Ajá. Ok. Es decir, lo que Dios está diciendo aquí es, ¿cuál es la diferencia? Y con esto respondes a muchas preguntas, a muchas personas que te lo van a hacer. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y cualquier otra religión? Y cualquier otra religión. La única diferencia que existe entre un cristiano y cualquier religión es que en el cristianismo lo único que vale y lo único que importa es la obra de Cristo y no más. En otras religiones se necesitan obras para impresionar a Dios y Dios aborrece eso, porque Dios te está diciendo, todo lo que tú haces
todo lo bueno que tú haces, porque más adelante lo contesta. Mira, en el versículo número 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, si yo me paro aquí y puedo decir, yo no he adulterado, el Señor dice, no me impresiona. Yo no me he robado la plata de la iglesia, el Señor dice, no me impresiona. Yo estoy pendiente de ustedes, el Señor dice, no me impresiona, no me impacta. ¿Por qué? Porque Él dice, yo te hice para eso, yo te creé para eso, fuiste creado para buenas obras. Entonces, cuando tú te paras a justificarte delante de Dios, a decirle, Señor, yo he hecho esto, Señor, yo he hecho lo otro, el Señor se para allá arriba y te dice, ¿y eso debería impresionarme? ¿Sí? Entonces, allí le quita todos los argumentos a uno, todos los argumentos a uno. Tú fuiste creado para buenas obras. Y cada vez que haces una buena obra, tú estás reflejando la esencia de Cristo que vive en ti. Cada vez que tú perdonas a otra persona, no es para hacer un intercambio con Dios, sino cada vez que tú perdonas a una persona, es porque Cristo está viviendo en ti y reflejas el corazón de Cristo que vive en ti. Por eso nuestro versículo es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, si tú lees este versículo que está aquí encerradito, que lo encerramos así como misteriosamente para que la gente lo descubra, ¿cierto? Los que son con espíritu de detectives y han logrado descubrir este versículo, han trabajado en descubrir ese secreto que estaba allí encerrado, van a ver, ¿qué dice allí? 2 de Corintios 5:15. No se lo saben, ¿no? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese versículo es tremendo, es hermoso, es un desafío. Y por todos murió, o sea, tú vas a decir, y por mí murió, y por mí murió. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Tú dices, Cristo murió por mí, ¿cierto? Eso es lo que dice este versículo, ¿cierto? Cristo murió por mí. Y yo te pregunto, ¿y para qué? ¿Y para qué? Contéstalo con el versículo. Cristo murió por mí. ¿Para qué? Para que ya no viva yo para mí mismo, sino que yo viva para aquel que murió por mí. O sea, para que mi vida sea para Cristo. Eso significa ser cristiano. Eso es todo. Entonces tú dices, yo soy cristiano porque ya no vivo yo, ahora vivo para Él que vive en mí y todo lo que haga, lo hago para Él. Segundo, yo fui creado para buenas obras. Entonces tienes que tener esto presente. Yo soy como algún día lo predicamos, yo soy una máquina de buenas obras. Máquina de buenas obras. De mí se esperan buenas obras. Entonces tú tienes que decir, hoy yo soy máquina de buenas obras, pero esto tiene que ser práctico, no teórico. Hoy en el almuerzo se van a sentar en la mesa y no falta el que siempre pica en el almuerzo y se tira el almuerzo, ¿sí o no? Alguno siempre tiene que meter allí y entonces uno puede decir, no, yo soy máquina de buenas obras. Yo fui creado por Dios para buenas obras. Yo no voy a contestar ese insulto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el que es máquina de buenas obras, ese es el ganador. Ese es el ganador. El que se deja picar no está entendiendo su esencia. Su esencia. ¿Ok? Entonces, prácticas, cosas prácticas. Hoy por la tarde, cuando yo vaya a mi casa, entonces voy a tener que enfrentar situaciones difíciles, ¿cierto? Hoy me voy a encontrar con cosas difíciles. Aquí en la iglesia es fácil levantar las manos, aquí en la iglesia todos ponen cara de
pastel y todos, aleluya, mi hermano, y caritas así. Pero salga de la iglesia y empiezan a quitarse esas caretas como en Misión Imposible y se desfigura y uno dice, este no era, ¿cierto? Entonces, hoy cuando me quite la careta, va a aparecer Cristo detrás de mí, ¿cierto? Amén. Entonces, hoy no va a ser que sale de la iglesia uno y entonces la gente se asusta y llega a la iglesia, la careta de iglesia aquí, hermano, buenas tardes, hermanito. Amén. ¿Cierto? Entonces, hoy la careta es Misión Imposible. Hágame la música de Misión Imposible, don Jesús. Entonces, cuando suene la banda sonora en la casa, uno dice, Cristo vive en mí. ¿Ves? Y respondemos diferente. Eso, amén. Eso cambia nuestras familias. Eso va a cambiar nuestras familias. Amén. Vamos a cambiar nuestras familias, porque ese es el objetivo. Entonces, el punto número 1 que habíamos dicho es, Dios va a hacer de ese problema algo hermoso, algo sobrenatural. O sea, sé paciente, porque Dios, de ese problema que estás viviendo, Dios va a hacer algo potente, va a hacer algo hermoso. No te eches al agua, porque Dios va a hacer algo hermoso, ¿cierto? El segundo problema, el segundo punto que tocamos aquí es, no te justifiques delante de Dios, no negocies con Dios. O sea, mucha gente tiene un concepto, por ejemplo, equivocado del ayuno. Son ideas falsas, equivocadas del ayuno. Hermano, me voy a meter en ayuno 40 días. ¿Para qué? Para que Dios me conceda esto. Es lo mismo que subirse a Monserrate de rodillas. No hay ninguna diferencia. Yo voy a traer un diezmo para que Dios me dé algo a cambio. Con Dios no hay negocios, no hay trueques. Cuando tú traes un diezmo, lo traes porque tu corazón está sano y porque tú amas a Dios, como nos enseñó Patti ahora. Entonces uno puede decir, yo hoy voy a traer esto por amor a Dios, no para. Nunca es para. Tú no haces nada en tu vida para, sino por. ¿Ok? Mi vida cristiana no es de para, sino mi vida cristiana es de por. Porque soy cristiano, no miento. Porque soy cristiano, no hago esto. Porque soy cristiano, porque soy cristiano. Por esa razón, mi condición ha ido cambiando. Y termino, vamos a irnos hasta el final del libro de Job. Los que tienen estas Biblias de papel disfrutarán más el ir hasta el final que los electrónicos. Aunque algunos electrónicos no la usan la electrónica para la Biblia, sino para entre chiste y chanza van mirando por ahí uno que otro WhatsApp en media prédica. Y eso no es bueno, hermanitos. No. No, hermanitos. Después de todas las preguntas que le hizo Job al Señor, el Señor se da el lujo de decir, no te voy a contestar. No te voy a contestar. Es más, el Señor le dice, ahora yo te voy a preguntar a ti. Y empieza desde el capítulo 38. Y le dice, en el versículo número 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. ¿Qué quiere decir cíñete como varón los lomos? Amárrate los pantalones porque ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a contestar a mí. Pero miren hacia dónde lo quería llevar Dios a Job. Esto es lo que quiero que lo tengas presente y lo tengas claro. En el versículo
en el capítulo número 40, vamos a pasar un poquito adelante. En el versículo número 2, miren la preguntita que le hace Dios a Job. Búscala en tu Biblia. Capítulo 40, versículo número 2. ¿Qué le dice? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, ¿te parece sabio que te pongas a discutir conmigo? Es fuerte lo que le pregunta, lo que le contesta Dios. En el versículo 4 dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Ok, ahora voy a saltar al capítulo número 42. Y ya vamos a armar juntos toda la prédica. En el capítulo 42, esto es lo que el Señor quiere. Ponme atención, porque esto es lo que Dios quiere. En el capítulo 42, lo que Dios quería es traerlo a Job a un nivel de intimidad profunda con Dios. Eso es todo lo que Dios quería. Eso es todo lo que Dios quería. Dios no le contestó sus preguntas. Dios no le contestó nada. Y tal vez tú te has preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué no puedo conseguir esto? Pero el objetivo de tu pregunta es satisfacer ese problema. Pero en el fondo de tu corazón, no te importa Dios. Y eso nos pasa a todos. A todos. O sea, Señor, yo necesito que tú me saques de este problema. Señor, yo necesito que tú me saques de esta situación. Señor, yo necesito un milagro en esta área. Pero el Señor a veces lo lleva a uno en ese camino, y el Señor dice, ese no es el problema. El problema es que tú no me has aprendido a conocer a mí como Dios. No has aprendido a amarme a mí como a Dios. No has visto como un papá. Entonces, en el capítulo 42, aquí es cuando Job entiende y se cae. Algún día predicamos esto. El problema no es el problema. ¿Sí? Vete con esto en tu cabecita. El problema no es el problema. Ese no es el problema. Tú dices, mi problema es este. Mi problema es este, pero el Señor te dice, el problema no es eso que tú piensas. El problema es que tú no me conoces a mí. Y lo único que yo quiero, te dice Dios, es que tú te acerques más a mí. No para solucionar el problema, sino para conocerme a mí como Dios. Amén. Entonces, en el capítulo 42, Job se cae y le dice, vamos a leerlo juntos, porque esto es muy hermoso. Si tú entiendes esto, entendiste todo. Entonces vamos a leerlo juntos. ¿Quién no tiene Biblia aquí? ¿Quién no tiene Biblia? Bueno, todos tienen Biblia, ok. Siempre traigan su Biblia, porque esto es hermoso. La Biblia les va a saltar y los va a llenar y los va a inundar. En el capítulo 42, en el versículo 2, ¿qué le dice Jesús? ¿Cuántos Jesús hay aquí? No, está bien, porque Jesús vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces se salvaron. O sea, está bien. Yo conozco que todo lo puedes. Allí que está reconociendo Job en Dios. Exacto, está reconociendo la omnipotencia de Dios. Allí empieza a descubrirlo Job a Dios. Dice, momentico, yo pensé que esto era por obras. Yo pensé que como yo me portaba bien, como yo iba a la iglesia, como yo dictaba clase de maestra de escuela dominical, que como yo hacía esto, entonces yo tenía derecho a algo. Y el Señor dice, no, eso no tiene nada que ver.
ni tu problema es lo importante. Pero en este momento Job empieza a conocerlo a Dios y le dice, yo conozco que todo lo puedes. Entonces en ese momento Job dijo, estoy hablando con el Omnipotente. Y cuando tú conoces a Dios como omnipotente, tu vida cambia. Porque tú no pones la fe en una persona, ni pones la fe en una cosa, ni pones la fe en el dinero, ni pones la fe en la sanidad, sino que tú dices, estoy hablando con el Dios omnipotente, el que todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿A quién está descubriendo aquí? A Dios omnisciente. Exacto. Él está diciendo, yo conozco tu corazón. Te conozco a fondo. Yo te tengo completamente radiografiado. Tus pensamientos, todo lo conozco de ti. Entonces Job empieza a conocer a Dios como alguien sobrenatural, poderoso y que además lo conoce en lo profundo de su corazón, en la intimidad de su corazón. Amén. Aquí es donde Dios lo quería traer a Job. El problema no era, el daño se lo hizo Satanás. Pero Dios dijo, de todo esto, al final me voy a reír. Y voy a ver a mi hijo allí, arrodillado junto a mí, diciéndome, tú eres mi Dios y yo te amo a ti. Ahora, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mira esto. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cuántas veces tú encuentras personas altivas que te hablan a ti? Y uno dice, no entiendes ni siquiera lo que estás hablando. Y te hablan así como mirándote así. Yo creo que esto es así. Yo creo y yo creo y yo creo. Yo pienso. Esto es lo que yo siento. Y uno dice, y el Señor allá dice, bueno, claro. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, así se debe hacer la cosa. Y el Señor dice, no es así. Aquí lo quería traer a Job. Este era el punto, lo quería haber doblegado simplemente. Y le dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Aquí hay cosas absolutamente hermosas. Cuando tú te enamoras de la Biblia, cuando tú te enamoras de Dios, cuando tú abres este libro bendito, cuando tú abres el libro y tú lo lees y tú lloras, estás bien. Cuando tú te pones feliz, por ejemplo, aquí a veces vienen personas y me dicen, pastor, yo nunca había visto este versículo, y entonces para ellos es algo que los estremeció, que les cambió la vida. Uno dice, la entendió, porque no están rezando, sino están hablando profundamente con Dios y Dios les está dando vida en estos versículos, ¿sí? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En el capítulo 32 habíamos visto un Job altivo que se le para y le dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo esto, si yo esto, si yo esto, si yo lo otro. Pero acá es otro Job. Aquí tengo una persona que está completamente quebrantada. Aquí hay una persona que le dice, Señor, yo la verdad ni siquiera entendía de lo que hablaba. Ni siquiera sabía de lo que estaba diciendo. Pero ahora te estoy conociendo. Y ahora mis ojos te ven. Versículo 5, esto es lo que quiero que salga de tu corazón. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepintió de un pecado que lo hubiera atado a su enfermedad, sino Job se arrepintió de su arrogancia de creer que era sabio en su propia sabiduría. Esa fue la diferencia. Y entonces al final, aquí hay dos cosas que quiero que notes.
aquí hay dos cosas que quiero que notes. Y esto es para ti. La número dos de Job es que en el cielo, Dios estaba diciendo, ese es mi campeón. Y te está mirando a ti. Esa es mi campeona, esta es mi campeona, este es mi campeón. Y al final, él no se doblegará. La esposa se cayó. La esposa le dijo como un mal consejero, reniega de tu Dios y muérete. Retírate de allí y vete. Deja eso y arranca. Pero Job dijo, no, luchó, peleó, sufrió, pero al final de la fiesta, Job estuvo allí parado. ¿Y cómo sería el gozo del Señor cuando llegó hasta el final y dijo, mi campeón no se dobló mi campeón? A pesar de todo, le dio su cachetadón a Satanás al final del libro y le dice, toma. Le voltea su cachetada y le dice, yo no me iba a doblar. Yo no iba a perder lo que era santo. Yo no iba a perder lo que era importante, sino que toma y le voltea. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Ves? A pesar del sufrimiento, a pesar de que el momento sea doloroso, no te preguntes tanto por qué. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué? No te preguntes tanto por qué estoy pasando por esto, sino la pregunta correcta que debes hacer en tu corazón es ¿para qué, Señor? Porque al final de esto, el cachetadón que le vas a meter va a ser una cosa tremenda. Amén. Tú se lo vas a meter con esa mano. ¡Pah! ¿Para qué es esto? No por qué, sino para qué, Señor. Porque de mí vas a sacar lo mejor. Lo mejor de lo mejor lo vas a sacar de mí. Amén. Y eso va a cambiar tu forma de ver tu vida cristiana. Pongámonos de pie y terminamos. Vamos a armar juntos el resumen de la prédica. Padre, gracias. Gracias porque tu Espíritu está aquí en medio de tu iglesia en esta mañana. Gracias, Señor. Yo te pido que ministres ahora, amado Espíritu, como tú quieras. Te pido, Señor, que el poder tuyo, Señor, hoy transforme corazones, hoy dé respuesta profunda, Señor, a las vidas de los amigos y los hermanos que están aquí en esta mañana. Te pido que restaures esta mañana, Señor, corazones destruidos. Te pido que toques, Señor, lo profundo, Señor, de los corazones. Gracias, Señor. La primera cosa que vimos esta mañana aquí fue el Señor que está diciendo a tu corazón, cierra tus ojos, no me mires a mí. El Señor va a ministrar esta mañana. Te has cargado con tus problemas, ese problema que se te ha vuelto como una obsesión a ti. Le has puesto mucho el mí. Has dado toda tu vida, estás girando alrededor de ese problema y eso se llama idolatría también. Tu problema es tu ídolo. Tu problema es tu ídolo y hasta que no lo bajes de allí, no puedo hacer nada. Hasta que no lo quites de allí, tu problema es tu ídolo. Te dice el Señor esta mañana y tú tienes que decir esta mañana, problema, te quitas de ese lugar. No más. Mi vida no se va a consumir alrededor de un problema, porque tengo un Dios grande, porque tengo un Dios poderoso. Hoy se acaba esa lucha con ese problema. Hoy venzo a ese problema aquí en el campo de batalla espiritual. Hoy acabo con ese problema. El Señor te dice esta mañana,
el problema que te ha atormentado, más adelante, en poco tiempo, más depende de ti que de mí. Ese problema se va a convertir en una tremenda bendición para tu vida. Lo que tú has pensado que has arrastrado con dolor, el Señor te dice, va a ser de bendición para tu vida. Y prepara tu mano para darle un bofetón bien dado. Prepara tu mano espiritual y le vas a decir, te voy a dar un bofetón, una reventada. Y Dios, desde el cielo, sonreirá y caerán gotas como de lágrimas de unción, diciendo, mi campeón se mantuvo firme, mi campeón estuvo parado en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la lucha. No se cayó, porque es campeón, porque tiene la genética de campeón, porque tiene el ADN que viene de parte de Dios. No es por ti, sino es por el poder que Dios pone en tu corazón. Amén. Y tercero, que vimos hoy, es que al final, y este es el momento en que tú te arrodillas, este es el momento en que tú te inclinas delante de Dios, este es el momento en que tú le dices, Señor, yo de oídas te había oído, hablaba cosas que no entendía, Señor, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora puedes verlo. Abre tus ojos espirituales ahora y dile, Señor, yo me creía tan sabio en mi propia opinión, tenía tantos argumentos, pero hoy quiero verte, Señor. Y oro para que el Espíritu Santo hoy abra tus ojos a una nueva visión de Dios. Oro para que tú puedas ver a Dios como nunca antes lo habías visto. Oro para que hoy te enamores de Dios. Oro para que hoy puedas ver la presencia gloriosa de Dios en tu vida. Oro para que se abran los cielos y puedas ver la gloria de Dios esta mañana. Oro para que puedas llorar como un niño hoy, para que puedas decirle, Dios, te estoy viendo ahora, anhelo tu presencia, y puedas correr como un niño allá y disfrutar y quitarte todo ese caparazón de adulto que no te permite ser espontáneo, que no te permite ser libre. Ese caparazón tan pesado que te hace ser tan rígido, que te da pena encontrarte con Dios, pero yo oro para que esa puerta hoy se abra para ti y para que a partir de hoy empiece una nueva relación con Dios, para que hoy puedas decir, ahora mis ojos te ven, Señor. Yo hablaba tantas bobadas, yo ni siquiera entendía lo que estaba hablando, pero hoy se abre para mí una nueva revelación de Dios. Hoy empiezo a disfrutarte a ti, Señor, a gozarme contigo. Levanta tus dos manos al cielo y dile, Señor, empuja esa puerta y con tus manos empuja la puerta, empuja esa puerta espiritual y dile, yo quiero verte, Señor. Yo hablaba tantas cosas que no entendía. Yo pensaba que el cristianismo era esto, yo discutía, yo me paraba y hablaba con arrogancia y era todo un petulante, pero ni siquiera entendía de qué estaba hablando. Pero hoy mis ojos te ven, Señor, como dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Y si tú ves el final del libro de Job, dice en el versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job
más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y su esposa se desapareció del libro. No se sabe qué pasó con ella, pero ella se perdió todo. Ella perdió todo. Ella pudo ser la mujer ayuda idónea que lo pudo haber sustentado a Job en el momento de crisis y haberle dicho, vamos a salir juntos de esto, saldremos adelante de esto. Pero ella se esfumó, se perdió del libro. Pero al final aparece nuevamente Job. Y ese eres tú. Ese eres tú. Y yo me levantaré. Y no te estoy hablando de prosperidad financiera, no te estoy hablando de bueyes ni yuntas, sino te estoy hablando, lo que dijo Patricia, es una prosperidad integral. Integral. Tú dirás, mi familia, mi casa, mi hacienda integral guardada por la mano de Dios. Por eso Satanás al principio le dice, es que tú lo has guardado. Y Satanás sí pone una mano sobre sus hijos y pone guarda especial y dice, yo lo protejo a él. Nadie se puede levantar contra él, porque el que se levante contra él, se levanta en contra de mí. Y el que lo daña a él, se mete directamente conmigo. Por eso tú tienes protección especial, pero ahora que tus ojos lo pueden ver a él, disfruta de Dios. Disfruta, sal, si tienes un balcón, sal al balcón, levanta tus ojos allá y dile, Señor, qué rico. Si no tienes balcón, pues saca la cabeza por la ventana o por algún lado y disfruta y le dices, Señor, qué rico disfrutar de tu presencia. Y mañana cuando estés en el colegio, tú vas a decir, qué rico, Señor. Ellos no pueden sentir lo que yo siento. Cuando estés en tu trabajo, en la universidad, tú vas a decir, ellos no pueden sentir esto especial que yo siento. Es algo sobrenatural. Yo te puedo sentir a ti, Señor. Y vas a escuchar la voz de papá. Vas a escuchar la voz de papá. De tu papá, que te va a decir, mi amado, mi hijo. Y tu vida es diferente. Y tu vida cambia. Gracias, Señor, porque ahora mis ojos te ven, Señor. Gracias, Señor. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Y esta noche cuando te acuestes, tú le vas a decir, Señor, esta noche me voy a dormir pensando en ti. Y mañana, cuando me levante, lo primero que voy a hacer al abrir mis ojos es levantarme y pensar en ti, Señor. Y te pido que en mis sueños, sobrenaturalmente, estés tú esta noche. Que tengas sueños de bendición, sueños de descanso, sueños de revelación. Y mañana, lo primero que haré cuando me levante de mi cama será decirte, te adoro, Señor, te amo, te bendigo. Gracias porque soy tuyo. Ahora mis ojos te ven. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Dejen que esta palabra sea como cirugía, que entre y que cambie. Mi problema se acabó. Amén. Lo vamos a sacar y empezamos una nueva etapa. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Las personas que son por primera vez hoy, ¿quiénes son? Queremos orar por ellos, queremos bendecirlos.